Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy tenemos un objetivo súper claro y directo. Vamos a dominar por completo una de las bases más fascinantes e indispensables de la electrónica, los circuitos en serie. Vamos a desglosar exactamente qué es lo que sucede físicamente ahí adentro, cómo calcularlo sin temor a equivocarnos y, por supuesto, cómo se aplica todo esto en el mundo real. ¿Arrancamos? Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos el concepto de circuito en serie, luego el comportamiento de la corriente y el voltaje. De ahí saltamos al cálculo de la resistencia equivalente, pasamos a unos ejemplos prácticos y cerramos con las mediciones y los típicos errores comunes. ¡Vamos a darle! Número 1. El concepto de circuito en serie. ¿Qué significa realmente? Bueno, el término serie tienen que tomárselo de forma totalmente literal. Significa simplemente que los componentes se conectan de manera secuencial, o sea, uno justo después del otro, formando una única línea continua. Fíjense, aquí no hay ramificaciones, no hay caminos alternativos ni atajos, es una sola vía por donde tiene que pasar todo. Para que quede súper visual, si tenemos varias resistencias, digamos R1, R2 y así hasta las que quieran, todas están unidas por sus extremos. Es un camino único e ineludible. Cualquier carga eléctrica que entre por un lado, forzosamente, y escuchen bien, forzosamente tendrá que atravesar cada una de estas resistencias para poder salir por el otro lado. No le queda de otra. Bien, ya con esa imagen mental clara, pasamos al punto 2, el comportamiento de la corriente y el voltaje. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay un contraste absoluto. Es vital que mantengan estos dos conceptos separados en sus mentes. Por un lado, todos los componentes en serie conducen exactamente la misma corriente. Si pasan 5 amperios por la primera resistencia, van a pasar 5 amperios por la última, sin falta. Pero el voltaje hace totalmente lo opuesto, se reparte. Se va dividiendo a lo largo de cada componente de la cadena, porque la energía, esa presión eléctrica, se va consumiendo poco a poco al empujar a los electrones a través de cada obstáculo. Para entender el porqué de esto, imagínense una carretera de un solo carril, sin salidas, sin desvíos. El tráfico de los autos representa a nuestros electrones. Como no tienen hacia dónde girar, todos los vehículos tienen que avanzar juntos y pasar por cada obstáculo de la ruta. Por eso es que la corriente jamás se divide en un circuito en serie. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Y con esa base física dominada, entramos al punto 3, las matemáticas. Hablemos del cálculo de la resistencia equivalente. En la práctica, a menudo nos topamos con circuitos súper complejos, llenos de componentes, y aquí es donde la resistencia equivalente es una herramienta maravillosa. Básicamente, nos permite simplificar el circuito al pretender que toda esa larga cadena de resistencias es en realidad una sola resistencia gigante, y lo mejor es que el resto del circuito ni siquiera nota la diferencia. La fórmula para esto es una belleza por lo simple que es. Para encontrar esa resistencia equivalente o resistencia total, simplemente tienen que sumar los valores individuales de cada resistencia. No importa si tienen 2 o si tienen 50 en la cadena, literal solo la suman y ya. Y esto nos lleva directamente a la sección 4, los ejemplos prácticos. Vamos a ensuciarnos las manos un poco con los números. En este primer ejemplo, digamos que tenemos una resistencia de 100 ohmios y otra de 220 ohmios conectadas en serie. Siguiendo nuestra regla de oro, solo sumamos los valores directamente. 100 más 220 nos da una resistencia equivalente total de 320 ohmios. Así de sencillo, cero complicaciones. Ahora, veamos qué pasa cuando tenemos unidades mixtas, porque aquí es donde muchos tropiezan. Digamos que tenemos una resistencia de 1 kiloohmio, otra de 2.2 kiloohmios y una tercera de 470 ohmios. Mucha atención aquí. El paso crítico antes de sumar nada es convertir todo a la misma unidad. Convertimos el kiloohmio a 1000 ohmios y los 2.2 kiloohmios a 2200 ohmios. Ahora sí, hacemos la suma. 1000 más 2200 más 470, eso nos da un gran total de 3670 ohmios. O si lo prefieren, 3.67 kiloohmios. Nunca olviden hacer esa conversión. Para anclar toda esta matemática en algo tangible, pensemos en un LED. Los LEDs son componentes súper delicados. Demasiada corriente y adiós LED, se quema. Si colocamos resistencias en serie con ese LED, estamos forzando a que la resistencia total del circuito aumente. Y por la ley de Ohm, a mayor resistencia total, la corriente disminuirá, protegiendo así a nuestro componente. Es un truco fundamental en electrónica. Finalmente, entramos a la sección 5, que es súper importante, la medición y los errores comunes. Es clave repasar estos errores para que no caigan en ellos. Primero, recuérdenlo siempre, en serie, la resistencia total siempre aumenta,
Nunca, jamás disminuye. Segundo, como acabamos de ver, es catastrófico sumar unidades mixtas. Siempre conviertan todo a ohmios primero. Y el tercero, que es vital por su propia seguridad y la de sus equipos, nunca, bajo ninguna circunstancia, intenten medir la resistencia con su multímetro si el circuito tiene la energía encendida. Siempre, siempre desconéctenlo primero. Y justamente para comprobar esos resultados matemáticos en el mundo real, tomamos nuestro multímetro, lo ponemos en la función de ohmios y nos aseguramos de que no haya energía en el circuito. Colocamos las puntas de medición en los extremos opuestos de toda nuestra cadena de resistencias físicas. Si hicimos los cálculos bien, la pantalla nos va a confirmar exactamente ese valor de resistencia equivalente que acabamos de sumar. Es muy satisfactorio cuando los números cuadran a la perfección. Bueno, para cerrar esta explicación de hoy, quiero dejarlos con esta pregunta para que le den un par de vueltas en la cabeza. ¿Por qué, a nivel físico, al agregar más y más resistencias en serie, aumenta la oposición total al paso de la corriente? Resulta realmente fascinante analizar las implicaciones de obligar a la energía a atravesar obstáculo tras obstáculo sin darle ni un momento de descanso. Piénsenlo. Espero que esta guía les haya sido súper útil y hayan aclarado todas sus dudas. Nos vemos en la próxima.